Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast Salud por el Bienestar. El día de hoy me encuentro grabando con mi compañera. Hola, mi nombre es Fayera Jiménez y soy de la carrera de enfermería. Ujú. Y me presento también Kendall Vargas, igual de la carrera de enfermería. Y pues estamos muy emocionados por el podcast del día de hoy porque vamos a hablar sobre la salud mental en la adultez, que es un tema bastante importante, que también es un tema que se ve mucho a nivel de lo que son las redes sociales y a nivel de noticias, que últimamente la salud mental, después de lo que fue la pandemia y por otras situaciones, ¿verdad? Ha estado como más en el ojo de lo que son estudios, investigaciones y demás, ¿verdad? Entonces es un tema que queríamos traer al podcast y hablar un poco al respecto. Entonces, bueno, empezar con el tema de que la salud mental muchas veces se tiene como esta idea o percepción errónea de que solo se relaciona con enfermedades graves en cuanto al tema de salud mental, como depresión, ansiedad eh, y otros trastornos, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la salud mental no solo es cuando ya existe una enfermedad, sino que la salud mental es algo que se puede fortalecer, al igual que el bienestar físico, está la parte de fomentar y tener una buena salud mental y es bastante práctico y ahorita vamos a ver como los subtemas, ¿verdad? De los que queremos hablar que pueden influir en la salud mental en la adultez y cómo podemos hacer quizás pequeños cambios en nuestro día a día para ir pues influyendo de manera positiva todo esto, ¿verdad? Y principalmente cuando hablamos de salud mental, creo que hay que pensar en lo que es el sueño, y también como la parte de cómo afrontamos las pérdidas, que ya en la adultez son una, pues parte, bueno, creo que en cualquier ciclo de la vida pueden haber pérdidas, pero en la adultez como que las probabilidades aumentan, ¿verdad? De perder un trabajo, perder algún proyecto, perder personas cercanas. Entonces, por eso también queríamos hacer ese énfasis como en la parte del duelo, que vamos a ir viendo como más adelante. Entonces, bueno, también recordar que es importante todo el tema del estrés y en sí cómo lo gestionamos o lo afrontamos, porque muchas veces cuando tenemos malestares que son percibidos como físicos, como un dolor de espalda, un dolor de cabeza, malestar general, lo que es el tema de tener un mal humor o andar irritable, muchas veces se relaciona al estrés y las emociones, porque no estamos teniendo una buena gestión emocional o una adecuada gestión emocional según las vivencias y experiencias que estamos teniendo día a día. Entonces, bueno, en cuanto al estrés, ya vamos a hablar un poco más como a profundidad con mi compañera. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es eso, que parte de identificarlo, empezar a identificar si estamos estresados o con otras emociones, va a ser clave en cuanto a la salud mental. Algo tan simple como identificar nuestras emociones puede ser una herramienta muy poderosa cuando hablamos de salud mental. Entonces, mi compañera puede hablarles un poco más del estrés. Ujú. Sí, bueno, muy importante eso que menciona, ¿verdad? De saber identificar las emociones y aprender a tener un buen manejo de ellas, ¿verdad? Porque si no, luego, bueno, en el caso del estrés, nos puede causar efectos, pues, no positivos, ¿verdad? Y bueno, también es por eso la importancia de buscar ayuda psicológica, que muchas veces siento que ahorita ya no tanto, como que se está quitando ese tabú, por así decirlo, porque antes se mencionaba o decían como que no, si va al psicólogo o al psiquiatra es porque usted está loco o algo así, lo veían como algo malo, ¿verdad? Ujú, Pero por lo contrario, ir al psicólogo es súper bueno y nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida. Y no hay que tener ni pena, ni, no sé, vergüenza o así de acudir, ¿verdad? Entonces, quería como mencionar eso. Y bueno, ya hablando sobre el estrés propiamente, em, bueno, durante el día.
siempre, todos vamos a tener estrés. El que diga que no, pues un poco dudoso, ¿verdad? Pero quería mencionar que hay un estrés bueno y hay un estrés que es no tan bueno. Entonces, quiero como explicar eso para que sepamos las diferencias. Cuando hablamos del estrés bueno, o también se conoce como eustrés, eh, em, es bueno porque más bien lo que hace es motivar y mejora el rendimiento de la persona. Entonces, la persona lo que hace más bien con ese estrés es motivarse a hacer las cosas que tiene pendientes, por ejemplo, o a ser más productiva durante el día. Y en estos casos, la persona sí siente que tiene los recursos para enfrentar esta situación, ¿verdad? Y va a generar una respuesta que es saludable y transitoria. Eso es muy importante, o sea, que va a desaparecer cuando ya se logra el objetivo, cuando ya se cumple, eh, cuando ya la persona logra, ¿verdad? Eh, completar esa tarea o lo que sea. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de este estrés? Bueno, cuando, por ejemplo, una persona se está preparando para un examen que es bastante importante, pues obviamente pues genera estrés, ¿verdad? Pero entonces la persona lo que hace es pues motivarse y estudiar con tiempo, ¿verdad? Para que le vaya bien en el examen. O también sentir nervios antes de hacer alguna presentación o exposición o hablar en público. Em, es otro ejemplo. Entonces vemos que es algo transitorio, como algo de un momento. Y entonces, qué va a producir este eustrés? Va a producir mayor energía, mayor concentración, creatividad, motivar a la persona, como mencionaba antes, y un bienestar emocional luego del logro. Entonces vemos que, pues en realidad sí es bastante, em, pues bastante bueno. Ok. em, y muy importante conocerlo porque no solamente es el estrés es malo siempre, como ahorita lo estamos viendo. Cuando sí es malo, por así decirlo, también se le conoce como distrés. Em, es cuando ya la persona siente o no tiene los recursos para afrontar la situación. Entonces, es ya se da cuando es algo prolongado, o sea, a largo plazo o que es muy repetitivo. Entonces, esto va a generar un desgaste tanto físico como emocional a la persona. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? El tener, no sé, problemas financieros continuos, el tener un ambiente laboral que sea muy tóxico, que y pues la persona está en ese ambiente todos los días, eh, le va a generar repercusiones, ¿verdad? A largo plazo. ¿Y qué va a producir este tipo de estrés? Puede generar muchas cosas, como por ejemplo irritabilidad, ansiedad, insomnio, dolor muscular, bajo rendimiento, inclusive riesgo de enfermedades como por ejemplo hipertensión, depresión, gastritis. Entonces vemos que no es solamente a nivel mental, sino que es a nivel físico que nos termina afectando. Bueno, eso con los diferentes tipos de estrés que hay. Ahora quiero explicarles cuáles son las fases del estrés. Eh, hay una enfermera que es especializada en salud mental que se llama Stuart y ella propone estas fases. Entonces, la primera es la fase de alarma, que es cuando el corazón está acelerado, hay tensión muscular, cambios en el apetito. Entonces, nuestro cuerpo va a detectar un estímulo estresante, algo que ya sabemos que nos genera estrés, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que se va a activar nuestro sistema nervioso simpático eh, y va a generar reacciones físicas como las que les acabo de mencionar. La sudoración, tensión muscular, que se aumenta la frecuencia cardíaca,
Y también hay liberación de hormonas como por ejemplo la adrenalina y cortisol también, que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en esta fase, el cuerpo lo que hace es como prepararse para luchar o para huir, que es la respuesta como inicial, por así decirlo. La segunda fase es la fase de resistencia o de adaptación. En esta fase, nuestro cuerpo va a intentar mantener la respuesta de alerta, pero igual tratando de recuperar el equilibrio interno. Entonces, van a haber mecanismos de afrontamiento psicológicos y fisiológicos. Entonces, la persona puede mantener el rendimiento, ¿verdad? Como manejando o tratando de manejar el estrés, ¿verdad? Por así decirlo, pero a costa de un gran gasto energético. Y si en esta fase se tienen los recursos de afrontamiento adecuados, entonces se puede superar esta situación, o sea, puede superar em, la, el estrés que sea transitorio, ¿verdad? Luego sigue la fase de agotamiento, que ya es cuando la persona se mantiene por un largo periodo de tiempo en esa situación de estrés, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a tener esos recursos de afrontamiento y ya nuestro cuerpo no va a poder sostener esta respuesta que estaba tratando de mantener para superar esta situación estresante, ¿verdad? Entonces aquí es cuando ya empiezan a aparecer los síntomas a nivel físico y psicológico, como por ejemplo cansancio extremo, insomnio, irritabilidad, alteraciones a nivel digestivo, dolor muscular. Y en esta fase específicamente también es cuando ya hay mayor riesgo de enfermedades, como las que le mencionaba antes, de depresión, hipertensión, ¿verdad? Y finalmente se habla de la fase de resolución o recuperación, que es cuando ya la persona logra superar esa situación estresante y se puede recuperar el equilibrio, digamos, la persona vuelve a estar como más regulada. Em, sí, y entonces si eso en caso de que sí, ¿verdad? La persona tenga los recursos y si no, pues se vuelve a lo que es la fase de agotamiento, ¿verdad? Que les mencionaba antes. Sí, claro, es como un ciclo. Entonces, Exacto. hay que tener mucho cuidado como con eso y al mismo tiempo ponerle mucha atención, porque la fase que mencionaba mi compañera de la recuperación, o sea, es cuando se logra resolver como el estrés. Entonces creo que es importante como si no tenemos herramientas actualmente que nos estén ayudando con este afrontamiento adecuado del estrés, hay que buscar la ayuda de un profesional. Y ahí es donde entra muy importante la parte de consultar con un profesional en psicología, por ejemplo, que nos pueden orientar, guiar o facilitar herramientas. em, ¿Verdad? Que nos ayuden a gestionar este estrés de una manera saludable y que no se vuelva algo crónico y una ansiedad crónica o depresión o algo ya mayor. Entonces es importante como esta parte del apoyo de profesionales de la salud. Por ejemplo, les mencionaba psicólogos, también están los profesionales de salud mental de enfermería, ¿verdad? Que se ha quitado ya como esa idea que solo son profesionales de psiquiatría, de enfermería, sino que también son enfermeros de salud mental, especialistas. Entonces, también en casos ahí más específicos, pues también lo que es un profesional de psiquiatría y así, o sea, realmente el tema es buscar tener estas herramientas si estamos percibiendo que no las tenemos, que el estrés nos está ganando. Bueno, el estrés negativo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta lo que mencionaba Fabiola al inicio, que el estrés siempre va a estar ahí, que es algo positivo porque hay que verlo como una batería motivacional, pero bueno, que nos ayuda a iniciar una acción, pero que si no se gestiona o si se sobrepasa el límite va a ser algo muy negativo, ¿verdad? Ujú, sí.
Bueno, con base a eso que estábamos hablando, ¿verdad? Del tema del estrés y cómo lo gestionamos y todas las fases, también queríamos hablar de un tema que es muy importante, que ya se habló en otro episodio, que es el de el sueño y la importancia del sueño como tal, ¿verdad? De tener quizás una higiene de sueño. Como ya se habló en otro episodio, lo que vamos a hacer es como mencionar cómo se relaciona esto con la parte de salud mental, como más específicamente. Sin embargo, en el otro episodio pueden ver como más información desde otras profesionales también, pueden ver como más sobre el sueño como tal. Entonces, bueno, el sueño para hacer como asociarlo a algo clave es que es ese botón de reinicio que ocupa nuestro cuerpo. Es decir, es ese botón o ese proceso para que inicie un nuevo día, inicie un nuevo ciclo, pero que el hecho de que hayamos tenido un sueño reparador, un sueño que sí hayamos considerado pues adecuado, nos va a ayudar, ¿verdad? A que el día siguiente hayamos pues tengamos toda la energía adecuada, hayamos descansado lo suficiente y eso es súper importante. ¿Por qué? Y relacionado con el estrés, porque digamos, cuando nosotros tenemos un estrés que es muy constante, el cortisol que nos mencionaba mi compañera va a mantenerse muy elevado. Entonces, cuando el cortisol se queda en unos niveles como altos a nivel del cerebro y del cuerpo como tal, vamos a empezar a tener manifestaciones físicas como inflamaciones en el cuerpo a nivel general. También puede haber dolores, como lo que les mencionaba del dolor muscular en la espalda, como una contractura, como si fuera una contractura sin haber tenido una lesión incluso. Y también otros riesgos como para tener diabetes o hipertensión. Entonces, por eso es que el descanso es tan importante, porque durante nuestros sueños es donde más se hace como esta reabsorción de cortisol o se desecha el cortisol, ¿verdad? De una manera que se procesa y se metaboliza. Entonces, esto va a evitar que tengamos acumulaciones muy excesivas. Y eso es algo que en la adultez a veces afecta bastante, que las personas no pueden dormir porque tienen problemas de insomnio, que tienen despertares nocturnos, que tienen más bien somnolencia diurna, o sea, que en el día están más cansados y en la noche no tienen sueño. Entonces, por eso es tan importante hablar de higiene de sueño. Bueno, en el otro podcast habíamos visto como más tips, más información al respecto, pero algo importante, o bueno, lo más importante de tener higiene de sueño es crear una rutina antes de irnos a dormir. Por ejemplo, hay personas que les funciona mucho poner algún tipo de reel, como el ruido blanco o el ruido de las olas del mar o el ruido de una lluvia. Todo esto ayuda bastante a que el cuerpo vaya reconociendo que cuando se empieza bueno, empieza a sonar esto específico, ya es la hora de ir durmiendo. Eso es súper importante para tener esta rutina. También el dormir y el despertarnos a la misma hora, o sea, aunque sea difícil, e incluso los fines de semana, mantener la misma hora de dormir por la noche y la misma hora de despertarnos al día siguiente. Em, Creo que en esto lo más complicado es los fines de semana, cuando las personas tienen como esos días libres, ya sea de trabajo o de estudios, son como los días que más son difíciles, pero igual hay que intentar ir igualando que durante toda la semana se mantenga una misma hora. Y bueno, también algo importante es el evitar el uso de pantallas, ¿verdad? Porque, digamos, cuando el espacio está oscuro, vamos a generar una hormona que nos va a ayudar a dormir más rápidamente. En cambio, si en el espacio hay luz, esa hormona se va a ver inhibida y más bien se va a producir otra hormona que nos va a evitar el sueño. Por eso es importante como que sea un espacio bastante limpio, ¿verdad? Cómodo para uno, pero que también sea oscuro dentro de la posibilidad, que haya una buena ventilación o que no sea un lugar como muy caliente, muy caluroso, ¿verdad? Porque eso puede afectarnos dentro del confort. Y un tema importante es que no hayan luces. Y si hay luces, como por ejemplo hay personas que tienen que tener algún tipo de luz por temas más de preferencia o de que ya tienen como el hábito, lo importante es como que se use una luz muy tenue, tal vez de esas que uno solo conecta a los conectores, que son como, no sé, un bombillito pequeñito que se conecta al conector y listo. Entonces, eso es como importante para ir.
fortaleciendo ese hábito de tener una higiene de sueño y al mismo tiempo promoviendo esta metabolización de lo que es el cortisol para que no se acumule a lo largo de los días, ¿verdad? Ujú, Em, Hay otro tema que queríamos abordar un poco y es respecto al mismo estrés que estábamos hablando, y es que cuando las personas no tienen como las herramientas que les mencionábamos que nos pueden orientar los profesionales en salud mental, muchas veces las personas recaen en lo que es el consumo de sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol o el tabaco u otros medicamentos, ¿verdad? Para dormir. Por eso es importante tener en cuenta que la automedicación es algo que no debería realizarse. O sea, deberíamos solamente medicarnos cuando está prescrito por un profesional de la salud, ¿verdad? Porque no sabemos como el daño o en sí lo que va a pasar si empezamos a tomar un medicamento de la nada, más cuando es un tema de para querer dormir, por ejemplo, que empezamos a tomar pastillas para querernos dormir, no sabemos cómo eso va a influir en el futuro, que va a aumentar la dosis, que si el cuerpo luego va a hacerle más difícil eliminarlas de su, por decirlo así, como el hábito para poder dormir bien. Y hay muchas otras personas que utilizan lo que es el alcohol u otras drogas, ¿verdad? Para sentir esta fase de sueño y dormirse temprano o dormir más rápidamente. Esos son estrategias que no se consideran pues positivas o saludables por el tema de que es una sustancia que estamos introduciendo al cuerpo y en realidad lo que hay que fomentar es esto, lo que es la higiene de sueño, que es como algo más saludable, algo más sostenible en el tiempo, es decir, que si o sea, el tema es tener una rutina, crear el hábito, porque el hábito es como lo que hay que crear y el hábito se crea mucho con la rutina, ¿verdad? En conjunto. Entonces, el problema de esas sustancias es que nos pueden causar dependencia y adicción de lo que son las sustancias que podamos utilizar para dormir. Y la dependencia física es bastante negativa porque luego va a ser un proceso donde el cuerpo necesite eso para dormir, por ejemplo, o necesite eso para funcionar. Y no solo es la necesidad no solo es la dependencia, sino que va a aumentar el grado. Entonces, si estamos acá y lo que ocupamos es esta cantidad, luego vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo y ocupando más cantidad y más cantidad para que nos haga sentir el mismo efecto. Por eso es el tema con el alcohol y otras drogas. ujú, Entonces, tal vez podemos abordar el otro tema que queríamos hablar. ujú. Sí, también queríamos tocar un poquito el tema porque, bueno, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero por lo menos sí mencionarlo porque es muy importante en eso de la salud mental, lo que es el duelo y la resiliencia. Porque, bueno, podemos tener el duelo en cualquier etapa de nuestra vida, ¿verdad? Pero en la adultez se dan muchas pérdidas, no solamente con algún familiar, ¿verdad? O amigos, sino también pérdidas de trabajo, de relaciones. Entonces, es un proceso que es, bueno, normal y que pues en algún momento vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer las fases, cuáles son las fases del duelo y también tener en cuenta que no es como un proceso lineal, digamos, como que se tiene que ir dando la fase en orden, no, sino uno puede estar en una fase y luego pasa a la otra y luego se devuelve, porque cada persona tiene su propio proceso de cómo llevar el duelo, ¿verdad? Y bueno, para eso también es muy importante tener ayuda psicológica, por esto mismo de que es, pues puede ser un proceso bastante mm, tedioso, ¿verdad? Entonces, voy a mencionarles las fases, son 5. Entonces, la primera fase es la fase de negación, que es la que se da al inicio porque es la primera reacción ante esta pérdida. Entonces, la persona se niega a aceptar que es verdad lo que está pasando.
Y esto más que nada es como parte de un mecanismo de nuestro cuerpo, como de defensa temporal, perdón, para como amortiguar el impacto, ¿verdad? Entonces, básicamente es como que la persona está como en shock, ¿verdad? Sin querer como aceptarlo. Eh, Luego sigue la fase que es la de ira. Entonces, ya en esta fase la persona empieza a asimilar que sí pasó en verdad y entonces la persona se empieza como a frustrar, ¿verdad? Hay bastante frustración, enojos, resentimientos, muchas emociones. Em, y esto puede ser para uno mismo o incluso hacia otras personas, ¿verdad? Em, que no sé, se enoja con algún familiar o se enoja con, bueno, si son más de creencias religiosas o espirituales, de que se enojan con Dios, ¿verdad? O como esta frustración o este resentimiento, ¿verdad? Em, y bueno, la tercera fase es la de negociación o pacto, también se le conoce, donde la persona lo que va a hacer es buscar negociar con la realidad o con lo espiritual para intentar revertir esta pérdida o aliviar el dolor que está sintiendo la persona. Entonces, pueden haber pensamientos o promesas como si yo hago esto, tal vez todo mejore, o Dios, si me ayudas con esto, yo prometo tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces es una fase de búsqueda de control ante algo que pues parece que es incontrolable, ¿verdad? Ok, la cuarta fase sería la depresión o tristeza profunda. Ya en esta fase ya pasamos las negociaciones, ¿verdad? Ahora ya la persona aceptó que la pérdida es irreversible, ¿verdad? Que no hay nada que pueda hacer para traer eso de vuelta. Entonces ya la persona va a estar bastante triste, va a haber mucho llanto, ¿verdad? Esa sensación, incluso de que la persona se quiere aislar de todos y solo quiere estar sola y llorando, ¿verdad? Y justamente en esta fase es donde ya se va a procesar la ausencia pues de esta pérdida y la persona va a conectar con este dolor emocional que está sintiendo, que es muy importante esta fase porque es una etapa donde es necesario para poder sanar. Este, pero es importante también decir que se requiere apoyo, ¿verdad? Tanto de personas, una importante red de apoyo, de amigos, familiares o ayuda psicológica, ¿verdad? Que esté como en este proceso em, para poder, pues, salir adelante. Y la última fase, que es la fase de aceptación. Importante que esta fase no significa que ya la persona está feliz o como si nada con la pérdida, ¿verdad? Sino es que la persona reconoce la realidad eh, de esta ausencia sin luchar contra esto. Entonces ya va a haber una mayor calma emocional eh, y muy importante, recordar sin tanto dolor. O sea, siempre se va a recordar en caso de tener alguna pérdida de alguna persona, ¿verdad? Recordarla sin que haya tanto dolor y también volver a su vida, ¿verdad? Y retomar los proyectos de vida. Em, y esto ya es lo que da el inicio de la adaptación a la nueva realidad. Em, entonces, esas son las 5 fases. Como dije, no es que son lineales, entonces uno puede, bueno, se puede avanzar o retroceder o, ¿verdad? Sentir varias de estas al mismo tiempo. O sea, es muy personal y cada persona lo va a vivir diferente. Em, y bueno.
algunas estrategias para poder afrontar el duelo. Siempre reconocer la pérdida, ¿verdad? Que eso, bueno, se va a ir dando poco a poco, ¿verdad? Hablar con alguien de confianza, como mencionaba antes, la red de apoyo con algún familiar, amigo o ayuda psicológica. Y tratar en la medida de lo posible siempre mantener o crear rutinas saludables, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si mi compañero quiere mencionar algo o Mm. si eso es. No, respecto al duelo, creo que lo mencionaste súper bien. El tema de las fases, destacar eso de que pues es algo, es como un ciclo más que una línea, es algo más que se pueden repetir las fases, podemos vivir más de una fase al mismo tiempo, pero lo importante es eso, como intentar comunicarlo cuando tengamos los sentimientos que tengamos y si estamos viendo que es algo que no estamos gestionando de una manera adecuada, pues buscar ayuda psicológica, es lo más ideal. Recordar que existe también el duelo complicado o el duelo patológico, pero eso ya es cuando una persona queda como atrapada en alguna fase del duelo y la vida diaria se ve afectada por meses o años, ¿verdad? Y eso es importante porque eso sí es algo que definitivamente tienen que buscar una ayuda profesional, porque hay que tener herramientas para saber ir afrontando esta situación, ¿verdad? Que se repite y se repite y se repite. Em, Creo que de mi parte eso sería respecto al duelo. Bueno, el día de hoy en el podcast pudimos abordar la salud mental en la adultez desde el estrés, que es como el factor más resonado en los medios y en nuevas investigaciones, ¿verdad? El tema del sueño, que es muy importante. Bueno, vimos las fases del estrés, cómo afrontarlo, el tema del sueño, ¿verdad? Como también importante relacionado al estrés, así como el consumo de sustancias y finalmente el duelo, que incluso en la adultez se relaciona mucho al duelo de las capacidades, o sea, el duelo o la pérdida de lo que era mi resistencia física, mi resistencia motora, ¿verdad? Que eso también es importante porque tiene que haber una aceptación en ese proceso de ir envejeciendo de una manera saludable. Entonces, creo que es para mí importante eso de conocer mucho el cuerpo y notar lo que el cuerpo nos dice, en su mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Ujú, exacto, sí. Ujú. No sé si hay algo más que agregar, Fabi. Mm, no, yo creo que ya estaríamos por el día de hoy. Muchas gracias por ver este episodio y nos veríamos en el siguiente. Chao. Chao.